años. Hoy día tenemos el gusto de tener a Agustina Paglayán, quien es doctora de Ciencia Política de la Universidad de Stanford, también es profesora de Ciencia Política y Políticas Públicas en UCSD, que es Universidad California San Diego, y tiene un libro que le invitamos a presentar que se llama Race to Obey, The Rise and Spread of Mass Education. Ya el título les dirá algo más o menos por dónde va la historia, pero es un libro que ha sido ha recibido muy buenas críticas, incluso ha recibido algunos premios, así que es súper. Y además tenemos la suerte de tener a alguien ideal para discutir este libro, como es la Francisca Rengifo, que ha trabajado en los temas de historia de la política social y todo. Entonces, tenemos el lujo de tener dos excelentes personas. Lo que va a pasar va a ser, Agustina va a presentar como de 40 a 45 minutos y la Fran va a comentar alrededor de 10 minutos. Y de ahí abrimos la conversación, ¿les parece? Así que eso, gracias Agustina por venir y dale nomás. Em, a ver, voy a arrancar. ¿Ahí se ve bien la presentación? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias en primer lugar, Bernardo, por organizar, por invitarme. Sorry, solo se ve como que apretaste el botón derecho en algún instante. Que se ve como está ¿No se ve la agarrado. presentación? Se ve como. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, Ahí y se ve ahora se ve perfecto. si Sí. avanzo. Sí, no, ahora se ve perfecto. Ok, perfecto. No, bueno, simplemente agradecerte por invitarme, agradecerle a Francisca por ponerse a disposición para comentar. Para mí es un lujo y me siento muy honrada de poder estar en este espacio. El libro que voy a presentar efectivamente se llama Raised to Obey, The Rise and Spread of Mass Education y fue publicado por Princeton en noviembre del año pasado. Entonces voy a arrancar empezando con cuál fue la motivación para escribir este libro y la motivación tiene que ver primero con un problema que vemos en el mundo entero de que por un lado los países de casi todo el mundo han logrado tener acceso universal a la educación a la educación primaria, pero al mismo tiempo sin calidad educativa. Muchísimos chicos van a la escuela y no entienden lo que leen, no pueden hacer una cuenta muy simple de matemática. Y si miramos en el mundo entero, un tercio de los chicos que tienen 4 años de escolaridad no pueden leer una oración. Entonces es un problema muy generalizado y en los años en que yo trabajé en el Banco Mundial y en el BID, lo que se comentaba en esos espacios es que el principal problema detrás de este fenómeno de acceso a la educación pero sin aprendizaje, que la raíz tiene que ver con la ignorancia por parte de quienes toman decisiones de política educativa, que el problema pasa porque la gente que toma decisiones de política educativa no sabe cuáles son las mejores políticas públicas y políticas educativas para promover aprendizaje y que desde esa perspectiva y ese diagnóstico lo que había que hacer era generar un montón de trabajos generando esa evidencia y después difundirla entre tomadores de decisiones de política educativa y eso iba a generar que adopten mejores políticas educativas y que eso promueva el aprendizaje. Lo que hace este libro es ofrecer una perspectiva diferente de lo que está detrás de esta desconexión entre escolaridad y aprendizaje. Es una perspectiva histórico-política para entender este problema y lo que yo hago un poco por haber crecido en Argentina y por no resultarme muy convincente esta idea de que el problema es que los políticos querrían promover aprendizaje, pero no saben muy bien cómo hacerlo. En Argentina siempre, por lo menos en los años que yo recuerdo de crecer, al político mucho no le interesaba promover aprendizaje. Entonces eso ya me generaba cierto escepticismo con respecto a ese diagnóstico que se hacía en el Banco Mundial. Pero por otra parte, como persona que se dedica a la ciencia social, no iba a hacer un argumento generalizado basado en un caso. Entonces lo que decidí hacer fue estudiar el periodo fundacional, donde surgen los sistemas de educación primaria regulados por los estados nacionales, y entender qué fue lo que motivó en el mundo occidental, principalmente en Europa y en América Latina, qué es lo que motiva al Estado a hacerse cargo de esta educación. Tiene que ver con querer promover aprendizaje, querer promover movilidad social ascendente, promover desarrollo económico, que la gente tenga habilidades para tener un trabajo de mejor calidad, etcétera, etcétera. O lo que motivó la creación, la expansión y el diseño de estos sistemas tuvo otra cosa que ver y bueno, evidentemente por el título del libro ya se dan cuenta que la respuesta pasa por otro lado.
pero esa es un poco la pregunta de investigación. ¿Qué motiva la creación y expansión de estos sistemas de educación primarias y cuál es el legado de esos orígenes para los sistemas que tenemos hoy en día? Entonces, la respuesta principal que el libro da a esta desconexión entre acceso y calidad es que esta desconexión existe por diseño, que los sistemas de educación no buscaron promover acceso para mejorar las habilidades de la gente y su calidad de vida y el tipo de trabajos a los que podían acceder, fueron creados más bien para suprimir el pensamiento crítico, para generar una ciudadanía obediente que respetara la autoridad del Estado sin ningún tipo de cuestionamiento. Eh, Paso entonces a dar un poco más de detalle. Lo que yo estoy tratando de entender en el libro es qué está detrás de las dos grandes transformaciones que llevaron a que hoy tengamos los sistemas de educación que tenemos. Y esas dos grandes transformaciones son, por un lado, que el Estado empieza a hacerse cargo de regular la educación, regula cuántos años hay que ir a la escuela, durante qué edades, cómo hay que entrenar a los maestros, para qué certificación hay que obtener, qué requisitos hay que cumplir para ser docente, cuál es el currículum que se tiene que enseñar en las escuelas. Históricamente el Estado no se hacía cargo de nada de esto. La educación de los niños quedaba a cargo de las familias, quedaba a cargo de la iglesia, quedaba a cargo de comunidades locales y el Estado no tenía un papel. Hoy en día está normalizado que el Estado tenga ese papel y en todo el país del mundo tiene un papel de regulación de la educación, pero eso es un fenómeno relativamente reciente en la historia que arranca en Prusia en el año 1763 y después se expande en el resto del mundo, con Europa y el continente americano siendo los que lideran este rol de expansión del Estado, del papel del Estado como regulador de la educación primaria, mientras que el resto del mundo viene por detrás. Y el segundo gran cambio que ocurre es que el Estado no solo regula, pasa leyes diciendo este tiene que ser el currículum, así hay que formar a los maestros, etcétera, etcétera, sino que también el Estado empieza a hacerse cargo de proveer directamente y de fomentar la expansión del acceso a la educación. Entonces, en este gráfico lo que vemos es esto que yo decía antes, simplemente de cómo esperen que voy a esconder acá. Ahí va. De cómo el Estado empieza a hacerse cargo de regular la educación. Acá vemos el porcentaje de países en el mundo donde el gobierno central de alguna manera está monitoreando la cantidad de escuelas primarias, la cantidad de inscripción en escuelas primarias para después tomar decisiones de política educativa. Y simplemente lo que quiero mostrar con este gráfico es que ese rol del Estado arranca principalmente en el siglo XIX en lo que se refiere a Europa y América, y Europa y América son las que lideran este proceso del Estado como regulador, mientras que el resto del mundo viene después. Entonces, en el libro se centra en el mundo occidental de Europa y principalmente América Latina y un poco Estados Unidos también, justamente para entender por qué este mundo occidental es el que lidera en términos de que el Estado pase a regular la educación primaria. Y lo mismo ocurre con el mundo occidental, es el que lidera la expansión del acceso a la educación primaria. De nuevo, primero en Prusia, después en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y después América Latina. Y América Latina expande el acceso a la educación mucho antes que el resto de las regiones subdesarrolladas del mundo. Así que la pregunta es por qué es que el mundo occidental es el que lidera esta creación y expansión de la educación primaria regulada por el Estado. Em, Ok, me salteo este gráfico porque simplemente este es un gráfico con tasas de escolaridad en escuela primaria, simplemente para mostrar, por ejemplo, el caso de Argentina, donde Argentina a partir de los años 80, ahí se empieza a dar la gran expansión y entonces el libro quiere entender por qué en Argentina a partir de los 80 se empieza a expandir la educación primaria, por qué en Chile en otro momento o en Francia en otro momento, en cada uno en su distinto momento y el libro lo que trata de entender es por qué se da cuando se da este ímpetu del Estado por expandir y regular la educación primaria. El argumento del libro lo resume muy bien James Robinson, que la creación de estos sistemas de educación primaria dirigidos a toda la población, no solo a un grupo de élite, no tiene que ver con una lógica de mejorar la productividad económica, sino que tiene que ver con una lógica de formación y consolidación del Estado y una lógica de control social. Entonces, lo que yo voy a hacer es
contribuir, porque la teoría de educación como manera de control social no es nueva, lo que el libro hace es contribuir más detalles sobre por qué, cuándo y de qué manera el Estado decide usar la educación al servicio del control social. Entonces, para desilvanar un poco del argumento en tres partes, el primer argumento es que los sistemas de educación primaria son una invención no democrática, que no surgen principalmente con una lógica tratando de industrializar tampoco, ni tratando de fomentar nacionalismo, sino que son una herramienta de consolidación del poder político del Estado, donde lo que se hace es diseñar la escuela con el objetivo principalmente de promover una ciudadanía que sea obediente, que respete la autoridad del Estado, que respete las leyes del Estado y que de esa manera, a través de inculcar esta obediencia sin cuestionamiento a la autoridad del Estado, se consolide el poder político del Estado. Entonces es una herramienta de formación y consolidación del poder político del Estado, mucho más que una herramienta de promoción de movilidad social ascendente, industrialización, etcétera, etcétera. El segundo argumento del libro es que el disparador de este interés por parte del Estado de usar la educación como mecanismo de promover obediencia y control social, el gran disparador son episodios de conflicto interno. Pueden ser guerras civiles, rebeliones, olas de crimen, etcétera, etcétera. Pero son episodios de conflicto interno que involucran a las masas, a las clases populares, que generan una percepción entre las clases dirigentes de que estas clases populares son salvajes, son bárbaras, son faltas de moral, y frente a este temor que se acrecienta como resultado de estos conflictos internos, frente a este temor es que las clases dirigentes nacionales dicen, ok, tenemos que hacer algo diferente para que este tipo de conflicto interno, esta guerra civil, esta rebelión, no vuelva a ocurrir en el futuro, y lo que vamos a hacer para prevenir que esto vuelva a ocurrir en el futuro es arrancar con los chicos bien chiquititos, cuando son de 6 años, 7 años, etcétera, para desde bien temprano inculcarles ciertos valores morales e inculcarles específicamente la idea de que el Estado es el único que tiene legitimidad de usar la violencia, que cualquier tipo de violencia de otro tipo está mal. Y esa es como la parte de consolidación del poder político del Estado y el monopolio de la violencia que el Estado quiere ejercer. Y por último, el tercer argumento del libro es que estas raíces disciplinarias de los sistemas de educación siguen arraigadas en el carácter de los sistemas educativos modernos. Entonces, lo que voy a hacer en el resto de la presentación es darle pequeños pantallazos del tipo de evidencia que está detrás de estos tres argumentos. Entonces, eh, simplemente para resumir, antes de meterme en la evidencia, el tipo de evidencia que van a encontrar en el libro es sobre la historia de las ideas, sobre educación popular. Hoy tenemos una idea de qué quiere decir educación, y pensamos educación, empoderamiento, etcétera, etcétera. Esta no era la manera en que se pensaba el concepto de educación en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Educación muchas veces se usaba como sinónimo de adoctrinamiento. Y en ese sentido, eso van a encontrar mucho más sobre eso en el libro. Segunda tipo de evidencia es esta idea de que es el conflicto interno el principal disparador de la expansión de la educación, no así los procesos de democratización, de industrialización, ni guerras entre países. También van a encontrar mucha evidencia sobre los argumentos políticos que están detrás de las primeras leyes de educación primaria, la ley de 1860 en Chile, la ley de 1884 en Argentina, 1833 en Francia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los argumentos políticos y cuáles son los contenidos de las leyes? ¿Qué dicen sobre el currículum? ¿Qué dicen sobre la formación de maestros? Y estos tipos de evidencia todos apuntan a como tanto en los argumentos que se hacen desde la clase dirigente política hasta en el contenido de las leyes, lo que se nota es que el objetivo principal es la educación moral para que la gente aprenda a ser obediente, en particular obediente hacia el Estado, mucho más que un objetivo de desarrollar habilidades o inclusive nacionalismo. Y por último, la evidencia sobre disciplinamiento y adoctrinamiento persistente en el siglo XXI y en democracias. Así que voy a hablar sobre un poquito sobre todos estos tipos de evidencia. Arranco con la evidencia de que la educación no surge como una respuesta al proceso de democratización que se da en el mundo, y la principal evidencia que les voy a mostrar es que simplemente los sistemas de educación primaria regulados por el Estado surgen muchísimo antes que los procesos de democratización.
Acá lo que les muestro es para cada país de América Latina y Europa cuál fue la primer ley de educación primaria comprensiva, que regula muchos aspectos de la educación primaria, currículum, docentes, años en que hay que ir a la escuela, etcétera, etcétera. En Chile, de nuevo, sería la ley de 1860, en Prusia, 1763, como mencioné antes, etcétera, etcétera. Eso está marcado acá con estos puntos negros y después los puntos huecos se refieren a cuál es la primer vez en que el país tiene democracia. Definido de una manera muy poco, o sea, muy generosa. Democracia acá es simplemente tener elecciones competitivas donde por lo menos el 50% de los hombres puedan votar. Así que ni siquiera se pide sufragio universal masculino y mucho menos sufragio universal femenino. Y así todo, a pesar de ser muy generosa esta medida, lo que vemos es que claramente en el grueso de los países de Europa y América Latina, la intervención del Estado a través de una ley fundacional de educación primaria antecede por muchísimas décadas y de hecho en promedio por un siglo a lo que es la primer transición hacia la democracia. Si miramos tasas de escolarización, lo que vamos a ver es que no solo el Estado está pasando leyes, sino que para cuando eh, surge la democracia por primera vez, ya para esa altura el 70% de los chicos tienen acceso a la educación primaria o están inscritos en la educación primaria. Así que no es solo un proceso de creación simbólica, sino también antes de la democracia ya hay muchísima expansión. Y luego, entonces, la pregunta es, ¿qué está detrás de esto? Y ahí es donde hay que arrancar con el modelo de Prusia. El modelo de Prusia es el que se torna en el modelo para el resto del mundo en muchísimos sentidos, porque el Estado prusiano pasa de ser un Estado muy subdesarrollado económicamente a ser potencia militar en Europa. Entonces, todos los estados del resto del mundo quieren entender qué hizo Prusia para poder pasar a ser esta potencia militar en Europa. Y lo que observan es que Prusia es el único país que tiene un sistema de educación primaria obligatoria. Y le adjudican a eso, correcta o incorrectamente, pero le adjudican a esa característica distintiva del caso prusiano el hecho de que el Estado prusiano es tan fuerte y tan capaz de controlar a la población. Entonces, de ahí surge esta idea de que Prusia está haciendo las cosas bien en lo que respecta a educación primaria y hay que aprender de ese modelo y ver cómo se lo emula o adopta en cada uno de los demás países. Ahora, cuando uno mira qué está detrás de la primer ley de educación primaria obligatoria de Prusia de 1763, la ley arranca diciendo que la educación tiene que ser obligatoria para quebrar la voluntad del niño. Entonces ahí ya vemos de entrada que no se trata de empoderamiento, se trata de que el niño pase a ser un sujeto completamente sumiso a la autoridad del rey. Y los que asesoran al rey en ese momento, que era Federico el Grande, le dicen, mira, lo que estamos tratando de hacer es generar orden interno, deshacernos del desorden, de la anarquía, de las revueltas campesinas, etcétera. Y para lograr eso en el largo plazo es mucho más efectivo arrancar cuando los chicos son chicos, que la idea es que en la escuela los alumnos internalicen que es correcto seguir lo que dice el maestro y hacer lo que el maestro dice que tienen que hacer, no tener voluntad propia, sino internalizar lo que el maestro dice y el maestro está actuando como agente del Estado. Y la idea es que en la medida en que el chico aprenda a obedecer esta autoridad, sin necesidad de tener que usar la represión para lograr que aprenda a obedecer, va a seguir obedeciendo, no solo en la escuela, sino a lo largo de la vida, y va a aprender a respetar a la autoridad del maestro como agente del Estado y a lo largo de la vida seguir respetando al Estado. El modelo este de Prusia, como digo, se populariza y los legados de eso son muchísimos. Uno, la jerarquía en el aula. Esta foto acá, que seguramente nadie puede adivinar de qué país es, porque todas las aulas son prácticamente iguales en la gran mayoría de los países, con el maestro al frente y los chicos sentados en fila. Todo eso que hoy nos resulta tan generalizado, es algo que viene de este modelo prusiano que se populariza a través de este modelo prusiano. Y con la jerarquía del docente al frente, donde los chicos están sentaditos, todos tomando nota y memorizando lo que dice el maestro, como si el maestro es el dueño de la verdad, sin necesariamente fomentar mucho comprensión de lo que se está leyendo y mucho menos cuestionamiento. Una formación docente también que en muchísimos países sigue mucho más enfocada en lo que es formación en valores, filosofía de la educación, historia de la educación, cómo a manejar
el tema del orden en el aula, mucho más de lo que se pone durante la formación docente a cómo hacer para enseñar matemática de manera efectiva o ciencias naturales de manera efectiva. Y por último, en muchos países, maestros que hasta el día de hoy siguen siendo reclutados mucho más por sus valores, el maestro comprometido, etcétera, etcétera, con la misión de la educación, que por sus habilidades para ser docentes competentes a la hora de enseñar distintos ramos de la educación. Eh, entonces, estas ideas de Prusia pasan a muchos otros países. Les doy ejemplos del caso de Francia, 1833 es donde se aprueba la primera ley general de educación primaria, y ahí François Guizot, que es el ministro de Educación, dice, acá a mí lo que me interesa a través de este sistema de educación primaria es mejorar la vida moral de los pobres, enseñarles a respetar las leyes del país y a su soberano y alentarlos a estar satisfechos con su condición económica. Y él dice, me acusarán de ser una persona fría por no estar interesado en mejorar la condición económica de la gente pobre, pero en realidad no es porque no me interese que esa gente tenga una vida económica mejor, simplemente que el Estado, lo que el Estado más puede hacer por esa gente pobre es mejorar su vida moral, su carácter moral. Y lo que dice Guizot es que al Estado es al que más le conviene, además, dedicarse a mejorar la vida moral de los pobres, su carácter moral, porque esa mejora en el carácter moral de los pobres es lo que va a ser la mejor garantía de orden que el Estado pueda tener, mucho más que cualquier otro tipo de herramienta que se use. En el caso de América Latina, tenemos, por ejemplo, Domingo Sarmiento, que mientras está en Chile, exiliado de Argentina, el gobierno chileno lo manda a conocer las escuelas de Prusia y de Estados Unidos y de otros países también de Europa. Y Sarmiento es el que dice, miren, acá en América Latina también tenemos que desarrollar estos sistemas de educación nacional enfocados en aplacar a estas masas, que son hordas indisciplinadas y hambrientas de sangre, con un instinto de destrucción, y lo que tiene que hacer la educación primaria es dedicarse al desarrollo moral para moderar ese instinto de destrucción y engendrar repulsión de estas clases populares hacia la violencia. Entonces se habla de la educación como moralizadora, se habla de la educación como un instrumento de seguridad nacional interna y no como un instrumento de política social, de industrialización, de capital humano, ni ninguna de las cosas que hoy quizá querríamos que la educación cumpla. Y se habla de los maestros como un ejército de maestros que eduquen la naturaleza moral de los niños para que las escuelas sirvan para prevenir el crimen y consolidar la paz interna. Voy a volver al caso chileno después para dar más ejemplos de cómo esta misma lógica opera detrás del surgimiento de la ley de 1860. Segunda parte que les quiero mostrar es cómo el conflicto interno es el gran catalizador de este interés de la clase dirigente nacional por hacerse cargo de la educación de las masas a nivel primario, como resultado de que estos conflictos internos, cuando involucran a las masas, son percibidos como una gran amenaza al poder del Estado y como un signo de que las herramientas que se vienen usando, sea eh, represión o tratar de hacer concesiones económicas o tratar de simplemente moralizar a través de la iglesia, que esas cosas ya no sirven porque tuvimos este conflicto interno. Hay que hacer algo diferente. Y ahí es cuando estos conflictos internos aglutinan a las clases dirigentes nacionales, muchas veces liberales y conservadores que no se ponían de acuerdo, de repente se unen porque son las élites en contra de las masas que se unen para decir, ok, hay que controlar a las masas a través de esta regulación y expansión de la educación primaria con el objetivo de fomentar obediencia y no habilidades. Entonces, eh, ejemplos en el libro hay muchísimos de estos. En Prusia, por ejemplo, esta ley de 1763 explico cómo lo que hace que el rey se interese por la educación primaria son una serie de revueltas campesinas en las décadas anteriores. En el caso de la ley de 1833 que promueve Guizot, lo que impulsa esto son rebeliones rurales que ocurren entre 1830 y 1832 en Estados Unidos, en Argentina. Lo que Sarmiento promueve es puramente resultado de su diagnóstico de qué es lo que está detrás de las causas de las guerras civiles post-independencia en Argentina.
En Colombia también hay ejemplos en el libro, más del siglo XX, en Perú siglo XXI. Esto no es solo una lógica del siglo XIX. Hasta el día de hoy vemos que los conflictos internos, cuando involucran a las clases populares, generan, si no es expansión porque ya se ha logrado el acceso universal, generan reformas educativas destinadas a enseñarles a la gente que el status quo está bien, que hay que obedecer y respetar el status quo y la autoridad del Estado. En el caso chileno, la General de Educación Primaria de 1860, el, el, un importante antecedente disparador de esa ley es la guerra civil o revolución, según a qué historiador uno le pregunte, pero la guerra civil de 1859. Entonces, brevemente comento cómo cambia el diagnóstico que hacen los políticos antes y después de esa guerra civil con respecto a el estado de la educación primaria en ese momento. Antes de la educación de la guerra civil de 1850, cuando Montt va al Congreso y hace su discurso de inauguración del Congreso, en 1857, en 1858, dice, estamos en un periodo de orden, seguimos siendo beneficiados por la fortuna, la gran fortuna, y Dios está con nosotros, y a la vez dice, y la educación primaria se está desenvolviendo de buena manera. Un mes después de que termina la Guerra Civil de 1859, Montt va al Congreso y hace la inauguración del Congreso y dice, primero arranca diciendo, acabamos de sufrir la mayor desestabilización que hemos tenido desde la Constitución de los años 30. Y segundo, le dice al Congreso, es urgente que mejoremos la efectividad del Estado para promover orden interno. Y como parte de esa agenda que considera urgente, Montt ahora ya no dice que la educación primaria está avanzando en buen curso. Al contrario, dice, la educación primaria no satisface nuestras necesidades. Y lo que él dice es que gran parte de los males que afectan al orden público y este periodo de anarquía y desorden que fue los primeros meses de 1859 con esa guerra civil, tiene raíz en la ignorancia de las masas, que permitió a los líderes en Atacama básicamente explotar la falta de valores morales que tienen las masas para reclutarlos para pelear contra el gobierno central en Santiago. Y que lo que hay que hacer es extirpar esta falta de carácter moral y transformar estos malos hábitos y estas pasiones viciosas que tienen las masas a través de un sistema de escuelas comunes que corrija los malos hábitos y les enseñe comportamiento correcto. Y esto les dice, es desarrollar este sistema de escuelas comunes dedicadas a esto, a la obediencia, a la sumisión, es la tarea más urgente a la que pueden dedicarse. Entonces vemos ahí como la guerra civil simplemente un ejemplo para darles, en el libro van a ver, como les decía, muchos otros, de cómo el conflicto interno pasa a ser un gran catalizador del miedo que tiene la clase dirigente a las clases populares y de estos esfuerzos de tratar de aplacar a las masas a través de la educación primaria. Ahora, a nivel un poco más generalizado, este es un gráfico donde muestro en promedio cuánto más crece la tasa de escolarización en el acceso a la educación primaria en países de América Latina y Europa que tienen una guerra civil como un tipo de conflicto interno versus países donde no hay guerra civil. Y esta es una manera simplemente de mostrar que no se trata de un caso u otro caso aislado, sino que hay un patrón generalizado en Europa y América Latina donde cuando ocurre una guerra civil, eso genera una expansión en la tasa de escolarización primaria que va más allá de lo que se ve en países que no tuvieron guerra civil. Eso es lo que está mostrando este gráfico. Ahora, lo otro que muestra también el libro es que, más allá de esta expansión nacional que se da a nivel agregado, en países donde las guerras civiles o conflictos internos generan esta expansión de la educación post-conflicto, lo que se ve también es que el gobierno central pone énfasis en expandir la educación primaria, principalmente en aquellas zonas que se rebelaron contra el gobierno. Entonces, en el caso chileno, lo que vemos es que después de la ley de 1860, que empieza a ser implementada con el reglamento de 1863, la expansión en el número de escuelas que son mantenidas por el gobierno central ocurre principalmente en Atacama,
que fue la provincia que se había rebelado en contra del gobierno. Ahora uno podría pensar, bueno, quizá el gobierno lo que está haciendo no es tratar de aplacar a Atacama, lo que está haciendo es responder a las demandas de los rebeldes. Los rebeldes quizá querían una mejora en su calidad de la educación, de la calidad de vida a través de la educación. Esta no era parte de la demanda de los rebeldes, no era educación, pero el libro mira todas estas posibilidades y una de las cosas que encontramos en el caso chileno, por ejemplo, bueno, si estuvieran respondiendo los rebeldes querían un Estado secular. Entonces no hubiéramos visto la educación religiosa que se da después de este periodo. Esta educación religiosa es antagónica a lo que están pidiendo los rebeldes. Pero de manera más generalizada, mirando qué tiene estos sistemas de educación. Tienen, cuando están siendo creados, se nota en el currículum, por ejemplo, un énfasis en habilidades matemáticas, habilidades de ciencias naturales, o habilidades que mejoren la productividad económica, o el currículum que se está imponiendo desde el gobierno nacional pone énfasis en otros objetivos. Y ahí es donde miro todas las primeras leyes de educación primaria que se aprueban en Europa y América Latina durante el siglo XIX, y de manera generalizada acá lo que ven es que educación moral es una de las principales materias, mientras que ciencias naturales, casi ningún país requiere inicialmente ciencias naturales, geometría y álgebra también, casi ningún país. Hay mucho énfasis en las leyes, en educación moral, lectura, escritura y aritmética básica, pero interesante también que uno piensa, bueno, lectura y escritura, esto tiene que ver con darle a la gente habilidades para que puedan leer textos que quizá después les permiten aprender cosas nuevas. Bueno, cuando uno mira los textos que se usaban para aprender estas materias, en realidad eran textos que lo que estaban haciendo era reforzar el objetivo de educación moral. La educación moral, además de ser una materia o ramo independiente, se metía en el resto de las demás materias. Entonces, cuando uno iba a la escuela y le enseñaban a leer con un texto que decía, si yo obedezco a mi maestro y me porto bien, el resto de mis amigos me van a ver como una persona valiosa, mientras que si no respeto lo que me dice el maestro o no sigo las reglas de la escuela, me van a ver como una persona problemática. Y si era una versión religiosa de la educación moral, además agregaban, si respeto lo que me dice el maestro y sigo las reglas de la escuela, me voy a ir al cielo y si no, me voy a ir al infierno. Eh, entonces, no era que uno aprendía a leer y a escribir con textos que decían, hoy el cielo está lindo, mañana va a estar nublado. Era un contenido claramente moralizador. Y la otra cosa también para aclarar es que si bien está esta materia de aritmética, en muchos países el orden, la secuencia en que se dan las materias deja en claro que aritmética no es el objetivo central, que primero los chicos en la escuela primaria arrancan con educación moral y aprendizaje de lectura con estos textos que mencionaba, después arrancan a aprender a escribir y después arrancan con aritmética. De modo tal que para cuando llegan a las clases de aritmética, muchos ya se fueron de la escuela. Y ese orden, secuencia que el gobierno está promoviendo es justamente indicativo de cuál ve el gobierno como el principal objetivo de la educación. En segundo lugar, lo que se refiere a formación de maestros. No se hace énfasis en que el maestro tenga grandes habilidades. Se hace énfasis principalmente en que el maestro tenga competencia, la competencia moral. Y parte del objetivo de las escuelas normales que se fundan para entrenar a maestros es justamente que el Estado tenga el monopolio de formación de maestros para asegurarse de que los valores morales que se enseñan en esas escuelas normales sean los mismos valores que los maestros después van a transmitir en las aulas. Termino con esto muy brevemente, simplemente para mostrar por pantallazo por encima de cómo hasta el día de hoy seguimos en el mundo enfatizando una educación que no promueve pensamiento crítico. Entonces, esto viene de una base de datos con 160 países que armé junto con un grupo de investigadores en Europa que se llama Varieties of Indoctrination, que se la pueden bajar, está disponible abierta a todo el mundo. Y los datos arrancan de 1945 hasta el 2021 y hacemos un montón de preguntas. Preguntamos, por ejemplo, si cuando uno aprende hoy en día, o sea, desde el 45 hasta el presente, cuando uno aprende a leer y escribir, si se hace, por ejemplo, con textos que enfaticen mensajes de patriotismo o no.
O cuando uno aprende historia, si en el currículum de historia se promueve, y esto es lo que acá se muestra, una serie específica de creencias que justifican un orden político y social determinado. Y lo que vemos es que de manera generalizada y persistente, vemos como, tanto en no democracias como en democracias, y hasta el día de hoy, hay muchísimos países donde la respuesta a esta pregunta es sí. El currículum de historia no está armado de una manera donde se presenten una diversidad de interpretaciones de la historia. Está armado de una manera donde normalmente hay una interpretación de la historia que es la correcta y que el alumno tiene que memorizar para que le vaya bien, y además ese mismo currículum tiene detrás de sí una serie de creencias que buscan justificar un determinado orden político y social. Ahora, lo que sí varía entre democracias y no democracias es cuál es ese orden que se busca justificar. En el caso de las democracias es el orden democrático, mientras que las autocracias no. Pero mismo en las democracias, estos dos gráficos lo que están mostrando es que no les enseñamos a los chicos a pensar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de una democracia. En el grueso de los países democráticos lo que se enseña es que la democracia es el mejor sistema del mundo sin que uno pueda pensar de manera crítica en los pros y cons de este argumento. Eso es como un ejemplo, van a encontrar muchos más si bajan la base de datos y la analizan, de esta persistencia de enseñanza de historia y de otras materias también enfocada en memorización y no en pensamiento crítico. Entonces, seguimos hoy enfocados en gran medida en este objetivo de disciplinar, memorizar, etcétera, etcétera. Y hay gobiernos que siguen enfocados en esto, por encima de que la educación enseñe habilidades y competencias que permitan salir de la pobreza, tener sueños, perseguir esos sueños. Y por otro lado, hay políticos y gobiernos que sí quieren una educación diferente, pero tienen el gran desafío de querer lograr estos otros objetivos operando dentro de un sistema que no fue pensado para empoderar, no fue pensado para promover autonomía, ni innovación, ni creatividad, ni pensamiento crítico, ni fortalecer la democracia, porque se heredó este sistema de un régimen absolutista. Entonces estamos tratando siempre de buscar cómo hago para hacerle un pequeño cambio acá o allá al sistema educativo para lograr este nuevo objetivo, cuando en realidad lo que yo considero que tenemos que hacer es repensar la educación y transformarla de raíz. Pensarla para un siglo XXI con una reforma curricular integral, que no se trata de agregar una materia sobre pensamiento crítico, sino de repensar todo el aparato pedagógico, el mismo diseño del aula. ¿Cómo hacemos para empoderar, para promover autonomía de pensamiento, libertad de pensamiento, pensamiento crítico? Y eso toma reforma curricular, reforma docente. Obviamente los docentes no están preparados hoy en día para llevar adelante un currículum de esa naturaleza. Y una escuela más democrática también, en la misma manera en que se toman decisiones dentro de la escuela, que el alumno sea partícipe de muchas de esas decisiones para que a través de ese proceso de deliberación con sus compañeros, con el docente, etcétera, empiece a desarrollar esas capacidades de pensamiento crítico, de deliberación, etcétera, que son tan necesarias para mantener democracias fuertes hoy en día. Así que termino con eso. Francisca, ahora espero mucho tus comentarios. Simplemente aclarar, por si a alguno le interesa, en el sitio web de Princeton, en este momento, me imagino que no se puede pedir que lo manden desde Princeton a Chile. Sí Si se se puede, puede, sí se puede. a 50% de descuento, la versión en papel, tapa blanda, pero también este es 30% de descuento que me dieron para el que quiera bajar la versión digital directo desde el sitio web de Princeton. Así que lo dejo ahí por si a alguien le interesa. Desde ya espero mucho los comentarios y muchas gracias. Gracias a ti, San. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Agustina, por tu presentación y sin duda por invitarme a comentar tu libro, por mandármelo con el suficiente tiempo para leerlo. Es un libro largo, pero que no se hace tedioso de leer, para nada, se lee rápido. Así es que, bien, comienzo. La educación es un proyecto promisorio, es una promesa para alguien de algo cuyo contenido cambia a lo largo del tiempo. Esta narrativa promisoria está, como este libro relata, históricamente enraizada. Y es ahí entonces donde la autora
va a buscar las explicaciones y los contenidos específicos de esa promesa. No todos quieren la educación o la quieren por los mismos motivos. Lo que al menos sí comparten las élites políticas es que la educación tendría el poder de transformar a la sociedad. Y en función de cuál proyecto, ya las respuestas pueden apuntar a diversos motivos: progreso, movilidad social, autonomía, libertad individual, modernización económica, democratización, etc. Sin embargo, la motivación persistente en el tiempo, como este libro explica, ha sido moralizar a la sociedad mediante el adoctrinamiento moral de los futuros ciudadanos en los valores de la disciplina y la obediencia al Estado, independiente si esa educación moral sea religiosa, secular, si la provee la Iglesia o el Estado. Precisamente, entonces, lo que la autora cuestiona es que esas supuestas relaciones entre educación y desarrollo económico, entre educación, movilidad social, entre educación y democracia, se den por hechos, se den por sentadas, ¿no? Y entonces lo que hace Agustina es volver al punto de partida, a los orígenes de los sistemas nacionales de educación pública y su expansión para discutir la verosimilitud, el alcance de ciertas promesas y la suya propia, sin duda. Conocer cuándo, quiénes, por qué, cómo, de qué formas concretas la educación emerge como un sistema nacional y se masifica, provee a esa promesa de significados concretos. Revela, como demuestra la autora, que para las élites gobernantes de las sociedades occidentales, las europeas y las latinoamericanas, la educación ha sido concebida como herramienta para construir orden social y promover la estabilidad política. No exclusivamente, por cierto, ¿no? Pero sí fue percibida como una política estratégica de adoctrinamiento para controlar, disciplinar a las gentes en función de mantener el statu quo y fortalecer la autoridad del Estado. Lo que es claro es que los sistemas educacionales no fueron concebidos originalmente, ¿cierto?, a principios, mediados del siglo XIX, según el caso, y ni lo han sido por bastante tiempo para reducir la desigualdad económica, ni la pobreza, ni promover la movilidad social. La educación, en cambio, como propone este libro, ha sido una cuestión de poder. Ella ha estado al centro de los debates sobre el poder y la escuela ha sido una política pública de construcción estatal y de consolidación de ese poder. Este libro es entonces una historia política de la educación moderna que emprende una densa reflexión en esa dirección y que solo es posible hacerla a partir del sólido piso empírico que construye la autora sobre evidencia histórica empírica. Y su lectura, por tanto, es muy estimulante por las discusiones epistemológicas y metodológicas que nos propone. Siguiendo a Agustina en la construcción de su argumento, voy a organizar este comentario en dos puntos, uno conceptual y uno metodológico, partiendo por el segundo, porque es desde ese piso metodológico en que ella discute a nivel teórico y propone también un marco conceptual para pensar el problema de la educación hoy en día. Como les decía, este libro discute con ciertas narrativas prevalecientes en las ciencias sociales y también en los debates públicos nacionales e internacionales que asumen a la educación como movilidad social, como crecimiento económico, modernización, democratización. Y nos hace pensar desde nuevos ángulos diferentes dichas posibles relaciones. Y así discutir con interpretaciones de carácter economicista más bien, muy difundidas de algunas teorías como la deformación de capital humano, que explican esto en función, ¿no es cierto?, como de movilidad social, como les decía, de igualdad de oportunidades, de mejores oportunidades laborales, de mayores ingresos para la población, reducción de la pobreza, etc. Y en el desarrollo del análisis que despliega este libro, la autora distingue en esos dos planos, del debate ideológico por un lado y de la sustentación empírica del problema por otro, que si bien están entrelazados entre sí, evidentemente, son separables para así observar comprensivamente el problema y entender sus tensiones. Lo que la educación debiera ser, por ejemplo, si hoy en día el paradigma, el modelo de lo que debiera ser la educación es reducir la pobreza, es disminuir las desigualdades, igualar oportunidades, y como tal podríamos concluir así una promesa históricamente incumplida, y lo que en realidad ha significado para las élites gobernantes que la concibieron, que la diseñaron y que dirigen el desarrollo de los sistemas educacionales hasta el presente.
Y la pregunta que se hace el libro es precisamente por esas motivaciones, las causas, no las consecuencias, de la emergencia y expansión de la educación. Lo que implica identificar cuándo y cómo, de qué forma concreta se desarrolló la educación moderna como un sinónimo de educación primaria, básica, popular, ¿no es cierto? Es decir, la enseñanza de unos conocimientos mínimos y para todos. Para responder a lo anterior, el libro se sostiene sobre un serio trabajo empírico cuantitativo que sin duda fue un esfuerzo colosal, debido a la complejidad que implica construir series históricas y comparables entre países. Eso es algo que sabemos bien. La autora construye una base de datos de largo alcance temporal y espacial a partir del registro y de la tasa de matrículas para más de 100 países en Europa y América Latina y que abarca 2 siglos de existencia de la educación masiva. Esta base de datos permite establecer, uno, la temporalidad del fenómeno y así la estructura cronológica del problema, desde dónde responder a las preguntas que se hacen. La figura que traza identifica al momento en que un gobierno comienza a intervenir en educación y constata que esa intervención es un fenómeno relativamente reciente, que estos países fueron los primeros en mostrar interés en expandir la educación y mucho antes que el resto del mundo. La educación primaria fue la única oferta disponible para la gran mayoría de la población por largo tiempo, antes que la secundaria y que la superior, por cierto. Europa fue pionera en eso y ha liderado su desarrollo. A esta base de datos agrega una subserie que la complementa porque identifica otras formas de intervención estatal más allá del registro de la matrícula, como la estandarización del currículum, la formación y la certificación docente, la inspección de las escuelas, la obligatoriedad escolar. Así, esta base de datos permite globalizar al mismo tiempo que localizar el problema que el libro pretende explicar. Lo ubica temporalmente y espacialmente en sus diversos contextos y sus específicas circunstancias históricas. Único espacio en el que es posible apreciar la homogeneidad de los sistemas nacionales de educación en las sociedades occidentales, sus patrones comunes de emergencia, su expansión gradual y sostenida en el tiempo, a la vez que sus particularidades y su diversidad de efectos en las sociedades a largo plazo. La autora explica esa trayectoria expansiva desde la perspectiva de la construcción estatal, identificando las coincidencias temporales entre estos momentos de aceleramiento, estancamiento o declinación de la tasa de matrícula con otros factores que posiblemente pudieron tener que ver y estar afectando estos cambios de ritmo. Entre estos factores no estuvieron presentes de un modo dominante los procesos de industrialización, inmigración o democratización. Lo que observa, en cambio, es que los objetivos del sistema educacional, las motivaciones detrás de su diseño e implementación fueron otros que los de formar en habilidades, por ejemplo, para el trabajo y así para el crecimiento económico o reducir la pobreza y la desigualdad. Incluso que explícitamente en esas motivaciones, en esos objetivos, fueron descartados promover, por ejemplo, la movilidad social. Para explicar la emergencia de la educación masiva, el autor argumenta que fue una estrategia crucial de construcción estatal para acompañar la función principal del Estado, que es promover el orden social mediante el adoctrinamiento de futuros ciudadanos como obedientes a las leyes y al Estado. Proponer que el factor explicativo clave sería el conflicto interno, violento y masivo, por ejemplo, una guerra civil, ¿no es cierto?, que las élites políticas perciben como una amenaza real y grave. No es cualquier conflicto interno. Frente a este temor experimentado como una amenaza de alteración grave del status quo, de quiebre del orden social, creen estas élites que la escuela puede adoctrinar a la gente y responden entonces mediante reformas a la educación. Para que esto ocurra, entonces, las élites además tienen que suponer que estarán en el poder el tiempo suficiente como para beneficiarse de estos futuros ciudadanos educados. Y además el Estado debe poseer una cierta capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo estas reformas. Es en ese contexto en donde el objetivo prioritario para los gobiernos, ¿no es cierto?, se materializa en formar estos futuros ciudadanos obedientes y en consecuencia entonces promueven expandir la educación, hacerla masiva, a pesar, y esto es un dato relevante, de que creían que esta política sería impopular entre la gente, a pesar de creer que las familias no tenían interés alguno en mandar a sus hijos a la escuela porque
necesitaban que estos niños, ¿no sé, estuvieran trabajando, aportaran al ingreso del hogar de alguna forma. Por cierto, aclara la autora, esto no quiere decir que los gobiernos intervinieran solo en contextos de guerra civil, ni que la única respuesta y exclusiva fuera una reforma educacional. Dicho patrón demuestra a partir entonces de estos datos ha sido común tanto en democracias como en autocracias, entre gobiernos liberales o conservadores. Y la autora construye con mucho oficio cada uno de los casos que utiliza para mostrar con la necesaria profundidad específica ya lo que los datos agregados le permiten observar. Con este gran, enorme esfuerzo, diría yo, de observación empírica, que es ineludible para la discusión con esas otras interpretaciones ya bastante difundidas y persuasivas, la autora trae la historia a la teoría, y no es el movimiento inverso de ir a buscar en la historia que haya evidencia que sostenga la teoría. Trabaja con las temporalidades del problema para criticar la capacidad explicativa de ciertas interpretaciones y los alcances de la propia. No es suficiente la explicación basada en la democratización, ni en la industrialización, ni en la rivalidad militar entre los estados, ni en la inmigración, entre otras posibles, porque no se correlacionan temporalmente. Los sistemas educacionales surgen antes del auge de las democracias, en contextos preindustriales, y alcanzan una amplia proporción de la población durante periodos no democráticos, por ejemplo. Para discutir con este libro, entonces, se va a requerir un equivalente trabajo histórico-empírico, lo que va a ser un gran aporte para el conocimiento que tenemos hasta ahora sobre la educación masiva y sobre las políticas educacionales del presente. Su explicación es política. El actor aquí clave son las élites gobernantes, son las autoridades, que actúan con el propósito de fortalecer el Estado. Y hay un elemento de poder ideológico importante a considerar. Con el propósito de conservar el poder, así como está organizado, valoran la educación como una herramienta de control social y de inculcar obediencia a la ley y al Estado. Esas ideas que ya estaban difundidas desde el siglo XVIII, pero que para considerarlas como estrategias tenía que cambiar, ¿no es cierto?, los contextos, para así darles tracción política, como dice la autora, fuerza, poner voluntad política para hacer una reforma. Y ese contexto son los de crisis interna, ¿no es cierto?, los desafíos al orden de una manera violenta y masiva. Y sobre esta conclusión la autora, ¿no es cierto?, revisa su argumento en términos más amplios y se pregunta, ¿las democracias tenderían a adoctrinar menos que las autocracias? Y aquí el concepto de adoctrinamiento es central, ¿no?, porque no toda forma de educación es adoctrinamiento. Y Agustina lo define como enseñar a aceptar unas creencias sin crítica, sin cuestionarlas. Y nos responde a la pregunta de nuevo con más data, ¿ya? Con una serie que elabora para 1945 y 2021 para concluir que no, que la diferencia no está en que las democracias adoctrinarían menos que las autocracias, sino que la diferencia está en qué tipo de valores inculcan, en cuál es la noción de ciudadano que promueve cada una, y en ese caso las democracias promueven uno que tiene un pensamiento más crítico. En síntesis, la trayectoria de la educación moderna ha sido una impulsada por motivos de adoctrinamiento moral. La autora reconoce ese elemento coercitivo de la educación masiva como persistente en el tiempo, y entendiendo este fenómeno sobre la base de evidencia, también podrían predecirse, propone ella, tipos de contextos en que es posible observar la reforma educacional con objetivos de tal tipo. Otros en los que el adoctrinamiento estaría ausente, u otros en que la reforma educacional estaría motivada por razones diferentes. Y es esta perspectiva la que nos contribuye a informar la discusión de política pública, que hoy día responde como a malos resultados educacionales de un modo miope, porque no conoce esos procesos de largo plazo, de larga duración que los iluminan, en donde se puede identificar entonces este legado eh, histórico que los afecta desde su origen. Ahora, esta no es una interpretación determinista, quiero dejar también en claro, ni lo que Agustina hace es una historia presentista de los sistemas educacionales nacionales. Ahora, yo me pregunto por
la penetración de este adoctrinamiento ante la baja asistencia a la escuela por larguísimo tiempo. Por más de un siglo, ese fue el mal endémico de la expansión de los sistemas de educación. Yo entiendo que el foco del libro está puesto en las motivaciones detrás de la reforma. Si los niños fueran o no efectivamente a la escuela, parecería no ser relevante para el argumento. Y puede no ser relevante. Pero creo, y por eso le pregunto, que sí es una pieza para la explicación. Precisamente la penetración efectiva del currículum como un instrumento clave de adoctrinamiento, que es lo que plantea, supone un proceso de escolarización que no se limita a mirar la matrícula, sino que requiere que los niños asistan a la escuela, estén expuestos a ese currículum. La motivación para obligarlos, para establecer la obligación escolar, respondió a eso. Entonces me pregunto en cuáles términos fue esa discusión por adoctrinarles si ya el problema no era que se matriculara, sino que fueran. O sea, a lo largo de la trayectoria del sistema, precisamente respecto de la pregunta de cómo expandir la educación, cómo hacerla masiva, entonces, ¿de qué manera se articuló la motivación para reformarla? Si las motivaciones fueron adoctrinar para controlar a las masas, ¿cuánto entonces efectivamente incumbió ese motivo en el tipo de reforma que se hacía? Quizás este es el tomo 2, como yo le preguntaba a Agustina. Pero me encantaría escuchar un poco más respecto a por qué no haber considerado también la asistencia dentro en la construcción de esta base de datos y en la pregunta misma que se hace el libro. ¿Bien? Muchísimas gracias, Agustina, por esta oportunidad. ¿Mm? ¿Te parece que juntemos unas preguntas dado por razón de tiempo? Los que quieran preguntar, levanten la mano nomás. Deja ver cómo Daniel Brieva tiene la mano levantada, Rodolfo, cómo los... Les doy el micrófono, eso es lo que ahora estoy tratando de cachar. O si no, creo que lo escribió. em, eh, María del Carmen, ¿estás ahí? Quizás tú controlas si les puedes dar el micrófono, y que lo aprieto y no me permite hacer nada. A ver. Bueno, Daniel pregunta, felicitaciones. Creo que la tesis es súper interesante y persuasiva. Mi pregunta es por la interpretación o consecuencias normativas de estos datos. Aclaro que estoy muy de acuerdo con que la educación escolar le suele faltar un énfasis en el pensamiento crítico. Sin embargo, me interesa saber qué cuenta como indoctrinamiento, una palabra que suena muy mal. Alguien podría decir que toda sociedad requiere un núcleo normativo común que otorgue algo de cohesión social. Incluso Amy Goodman propone, a pesar de su enfoque deliberativo, promover valores democráticos comunes a través del sistema educativo. Me pregunto entonces si toda promoción de valores cuenta como adoctrinamiento, si todo adoctrinamiento es normativamente indeseable y finalmente si no será hasta al menos cierto punto indoctrinar cuando se educa, especialmente en fases iniciales. Partamos por ahí y de ahí, y mientras tanto yo trato como averiguar cómo abrirle el Bueno, micrófono, ¿ya? gracias. Bueno, arranco primero en realidad con la pregunta que planteaba Sí. Francisca. Francisca, muchísimas gracias por todos los comentarios. Lo último que decía sobre por qué no consideré la parte de asistencia. Un poco tiene que ver, o sea, ¿por qué no usé datos estadísticos sobre asistencia y me centré en tasas de matrícula, con lo que respecta a acceso a la educación? Un poco tiene que ver con la motivación del libro de entender qué está detrás de el intento del Estado de expandir la educación. Em, pero creo que también hay una parte que es simplemente una cuestión. Hay varias respuestas. Uno que me interesaba entender el, la motivación original del Estado para crear y expandir estos sistemas. Segundo, que quería construir una serie lo más abarcativa geográficamente posible. Y entonces hay más datos de matrícula que de asistencia cuando uno ya empieza a tratar de buscar datos de más países. Hay países como Chile o Argentina donde encontrar datos de asistencia es fácil, pero después hay otros países donde eso ya se torna más complejo. Y la tercera cuestión son cuatro cuestiones. Tercera cuestión es para los países donde sí encontré
datos de asistencia. No lo puse en el libro, quizá lo tendría que haber puesto mínimamente como un comentario o en un apéndice, pero en los casos donde sí encontré datos de asistencia, lo que vi es que el patrón, no los niveles, pero los patrones de cuándo se acelera, cuándo se estanca, cuándo cae, la matrícula y la asistencia es el mismo patrón. Y mismo a nivel geográfico, cuando miro los países donde tengo desagregado geográficamente, también no es el nivel de matrícula siempre es más alto que el de asistencia, pero van en paralelo. Entonces eso me llevó a decir, bueno, como lo que yo estoy tratando de ver son los cambios, por qué se acelera en este momento, por qué se acelera en este otro, etcétera. El hecho de que fueran en paralelo las dos series, por lo menos para los pocos países donde sí obtuve esos tipos de datos, me dio como confianza de que iban de la mano. Y la cuarta eh, cosa donde sí, o sea, porque por supuesto que el Estado, si el Estado quiere expandir la educación, es para que la gente vaya a la escuela. O sea, si no, no le sirve de nada todo esto que, como vos bien marcás. En la medida en que sí hablo sobre esto en el libro es en lo que refiere a inspección escolar, que gran parte de lo que era la tarea del inspector escolar era justamente ver quién estaba no solo matriculado, sino estaba yendo a la escuela y buscar supuestamente a los padres que no estaban enviando a los chicos a la escuela, que quizá estaban inscritos, pero cuando el inspector llegaba el chico no estaba. Y esa era una función muy importante que el Estado le asignaba al inspector de hacer cumplir la normativa de obligatoriedad. Entonces, esto en el libro voy poniendo, ¿no? Por país en cuáles era que el inspector tenía esta función formalmente de chequear asistencia, de aplicar castigos a los padres que encontraba que no enviaban a los chicos a la escuela. La gran mayoría de los países intentan impulsar la asistencia con esta lógica del castigo, de que si no envías al chico a la escuela, te voy a poner una multa, por ejemplo. En casos muy extremos, el Estado amenazaba con quitar al niño del cuidado de los padres y ponerlo a cargo directamente del cuidado del Estado. Pero la gran amenaza solía ser, te vamos a multar. Creo que sería muy interesante estudios futuros, ver hasta qué punto efectivamente esto se implementó. O sea, porque requiere obviamente un nivel de capacidad estatal bastante importante. Y el desarrollo de los sistemas de inspección escolar me parece un tema que va muy de la mano con tratar de entender qué está detrás de la existencia. Si es que la asistencia responde en parte a esta intervención del Estado vía inspectores para obligar o amenazar a la gente para que envíen a la escuela, o si al final la gente termina yendo a la escuela por otros motivos. No por la obligatoriedad, sino porque empiezan a ver que la escuela quizá sí les sirve para determinados trabajos a pesar de que no sea el objetivo. Eh, entonces, nada, me parece que hay un montón de preguntas futuras sí, que no considero en el libro, como señalas correctamente. Em, las preguntas que son varias que plantea Daniel, voy a ir por partes. La primera es cómo defino adoctrinamiento, no lo mencioné en la presentación, lo mencionó Francisca, voy a expandir un poco más sobre eso. La manera en que defino adoctrinamiento es como lo define el diccionario, que es el proceso de enseñarle a alguien una serie de creencias específicas sin cuestionamiento. Entonces, adoctrinamiento, desde ese punto de vista, lo que hace que algo sea adoctrinamiento o no es el contenido de lo que se enseña. Uno desde esta perspectiva puede adoctrinar a alguien a creer que la democracia es el mejor sistema del mundo o puede adoctrinar a alguien a creer que los sistemas totalitarios son lo mejor que uno puede tener. Lo que hace que algo sea adoctrinamiento no es el contenido de la creencia que se enseña, sino que lo que lo hace adoctrinamiento es que el proceso a través del cual se enseñan estas creencias no permite el cuestionamiento por parte del alumno y ese cuestionamiento está suprimido y en la medida en que ocurre hay consecuencias negativas, hay castigos, que pueden ser un castigo de una falta, una amonestación o lo que sea, y también un castigo de humillación, de catalogarte como
persona problemática, ¿cómo puede ser que cuestiones que la democracia es el mejor sistema del mundo? Entonces, a eso me refiero yo con adoctrinamiento. La pregunta de si toda educación efectivamente de algún modo incluye adoctrinamiento, y yo creo que no. Yo creo que inclusive en sociedades donde uno enseña sobre las ventajas de la democracia, por dar un ejemplo, en la medida en que uno permita que el estudiante cuestione estas premisas, que el maestro no solo lo permita, que lo fomente en términos de generar un debate, de que el estudiante con profundidad se involucre con estas creencias de qué sistema político es mejor o peor, y no solo estas creencias, creencias como por ejemplo que la violencia siempre está mal. Hay países donde se enseñan que la protesta siempre tiene que ser de manera pacífica, y ahí está este rol del Estado de querer ser el que monopoliza el uso legítimo de la violencia, ¿no? Entonces uno ve países como que han tenido guerras civiles, puede ser Colombia, Perú, o un montón de países en América Latina, donde inclusive en periodos recientes, después de la guerra civil, viene el Estado y dice, acá le vamos a enseñar a la gente que la única manera de protestar es de manera pacífica, que la violencia siempre está mal. Y uno puede enseñar eso de una manera, de nuevo, más allá de si uno comparte o no eso, hay un debate. No es una cosa que uno tenga que sí o sí aceptar porque es una verdad absoluta. Es debatible si es efectivamente cierto que la violencia siempre está mal, o que si uno es esclavo, es legítimo, por ejemplo, en ese contexto, usar violencia si es la única manera que tiene de liberarse. En la medida en que en la escuela no permite, no fomenta y digamos, calla este tipo de conversaciones, a eso yo llamo adoctrinamiento. Eh, la pregunta, creo que Daniel, la pregunta que haces hacia el final de todo, si no será hasta al menos cierto punto inevitable adoctrinar cuando se educa, creo que detrás de esa creencia está justamente que el modelo que tenemos arraigado de cómo se aprende es un modelo con adoctrinamiento. Y no tenemos muchas experiencias propias donde el chico aprende sin este tipo de adoctrinamiento. Pero la realidad es que cuando uno mira un chico de 3 años, de 2 años, de 4 años, antes de que ingrese al sistema formal, ¿no? Los chicos son curiosos, inherentemente curiosos, tienen una naturaleza de querer cuestionar todo, de querer saber, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno a veces se queda como que ya no tiene respuestas, y muchas veces la manera en que respondemos, porque ya no sabemos decir, ¿y por qué sí? Porque es así. Y lo que estamos haciendo al hacer eso es básicamente aplacar esa naturaleza curiosa. Pero uno podría decir, bueno, la verdad que no tengo respuesta a eso. O uno podría decir, bueno, investiguemos un poco más cuál puede ser la respuesta a eso. Pero evidentemente la naturaleza del niño es una naturaleza curiosa que puede aprender de una manera que respete esa curiosidad. Y creo que hay evidencia de modelos pedagógicos diferentes que respetan mucho más esa curiosidad del niño. No son modelos generalizados, no hay países en general que hayan adoptado un modelo pedagógico de manera nacional de este tipo, pero hay experiencias de aprendizajes que tienen otro tipo de organización, donde el alumno es mucho más central y se respeta más esta curiosidad, que creo que son experiencias que indican que sí hay una manera de aprender de manera diferente. Ahora es una pregunta que yo no abordo en el libro, como decía Francisca, bien interesante, que creo que es una pregunta empírica a futuro, muy importante, que es si estos tipos de enseñanza con más libertad para el niño, donde el niño tiene un rol más protagónico en su propia enseñanza, etcétera, si esos tipos de enseñanza generan más desorden social y más inestabilidad política. Hay una creencia de que sí, hay mucha gente inclusive. Agustina, Sí. adelante. Cerremos con dos preguntas y ya se nos está ¿Hay yendo el más tiempo. Dos preguntas? preguntas. Porque acá no veo más Hay preguntas. dos colegas que ahora ya puedo abrir el micrófono. Entonces, Ok, Rodolfo bárbaro. Dale, y Sebastián, démosle bien cortito los dos y de ahí para cerrar. Ya, dale. ahí, Perdón. Rodolfo, ¿puedes hablar?
Me parece fascinante la pregunta última, ¿no? Pero seguimos, dale. Rodolfo, Hola, ¿se Sebastián, escucha? hola. sí, te escuchamos. Súper, no, muy agradecido, Agustina, por la presentación y el libro. Yo había tenido también la oportunidad de leer el artículo en APSR, así que nada, muy interesante y nos hace cuestionar también, digamos, hasta el día de hoy, por qué mandamos a los niños al colegio y qué es lo que se supone que deberían estar aprendiendo. Em, a mí en ese sentido me queda muy clara con la presentación y el texto la motivación de quienes implementaron la educación en su momento, sobre todo la educación primaria. Pero por otro lado, no sé si conocerás, salió un libro hace poco también que se llama A Liberal Education, The Social and Political Impact of the Modern University, que son cuatro autores, creo, son Brendan Atfield, Coman, John Gehring y otro colega, no me acuerdo quién era el cuarto, eh, es Stephen Jesse. Y ellos hablan no de la educación en general, sino de la educación superior, la educación universitaria, y encuentran que tienen este efecto como liberal sobre las actitudes de quienes terminan asistiendo a la educación superior, a la universidad, que tienen, digamos, mayores niveles de participación, actitudes más tolerantes, por ejemplo, más abiertos, por ejemplo, a la importancia de la ciencia, mayor preferencia por la democracia. Ahora, eso ellos encuentran que pasa en distintos países, independientemente, por ejemplo, del área de estudio de los estudiantes y también de la época en que uno lo estudia. Entonces, mi pregunta en realidad no es como para cuestionar tu hallazgo, sino cómo se complementan estas dos cosas, como esta intención como de adoctrinar y de obediencia al ingresar, con este otro nivel en la educación superior de que tiene un efecto, podríamos decir, liberal o liberalizante. Totalmente. Respondo Bien, brevemente. no, ¿Querés que juntemos preguntas, no, Bernardo? los dos que quedan y ahí cerramos. Bárbaro. Sebastián, Sebastián Heine. Sí, sí, aló, aló. Sí, hola. Ya, mi pregunta es de naturaleza moral, porque entra en una disyuntiva, ¿no? Por lo menos en América Latina, quien tiene pensamiento crítico suelen ser las élites, ya que el pensamiento crítico suele ser costoso, tienes que tener una educación de calidad, tienes que poder pagar una universidad que permita como salir de este sistema, por así decirlo. Y claro, ¿no? Yo pienso que en mi caso propio es mucho más cómodo seguir el orden moral, porque yo ya tengo el pensamiento crítico. Y yo, viendo, por ejemplo, el aumento de la tasa de criminalidad, yo sería mucho más feliz si las personas siguieran la ley, no se drogaran, no asaltaran, que, por ejemplo, como ahora que se está permitiendo más el debate, también hay como un aumento en otras razones. Por ejemplo, en Chile igual se prohibió la educación cívica. Entonces, creo que las élites igual enfrentan una paradoja en el sentido en que nosotros igual somos élite de pensamiento, creo yo, y el problema radica en que a mí me conviene que se constituya un deber moral que a mí me beneficie versus que se enfrente como este nuevo proceso de reestructurar la educación y abogar por un nuevo sistema. Como que al final, ¿cómo se puede afrontar este problema de beneficio? Obviamente, entre medio está la moral. Sí, la moral obviamente es el motor principal de esta cuestión, pero quería saber su opinión. Ya. Gracias. Bernardo, Eso. ¿respondo? ¿Puedo Sí, ahí responder cerramos. brevemente? Ok. Sí. Respondo primero la pregunta, la primera pregunta. Muy interesante, o sea, en la historia de la educación primaria es educación popular y la universidad no está dirigida a las masas, es para las élites. Entonces, como está dirigida hacia las élites y no hay mucho temor a que las élites se rebelen contra el orden que las favorece, entonces la universidad sí históricamente pone más énfasis en el pensamiento crítico. Creo que lo que estamos viendo hoy día por ejemplo, el caso de Estados Unidos, con lo que está pasando en términos del gobierno nacional, tratar de controlar más el currículum de las mismas universidades, inclusive privadas. Mi perspectiva es que esto tiene que ver con que la universidad se ha masificado, el acceso a la universidad. Antes solo llegaba una élite y si la élite aprendía pensamiento crítico, no había problema. Ahora llegan grupos de la sociedad que están históricamente marginalizados y excluidos y entonces el Estado ve como una amenaza
que esa gente aprenda pensamiento crítico porque tiene miedo de que si aprenden pensamiento crítico empiecen a cuestionar como pasó en el Black Lives Matter Protest, por ejemplo, en el año 2020, que cuestionen las instituciones. Y entonces de ahí un poco entender lo que está pasando con las mismas universidades de intervención política para tratar de que las universidades no enseñen ciertas cosas que el gobierno considera que pueden ser, generar desorden social, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, Sebastián, es muy interesante la pregunta, cómo la planteas, porque detrás de tu pregunta hay un supuesto. Y el supuesto que hay detrás de tu pregunta es que, primero, el Estado es capaz efectivamente de adoctrinar a la gente como quiere y que ese adoctrinamiento efectivamente genera más orden social. Pero la realidad es que los seres humanos muchas veces consideramos, tenemos agencia. Más allá de que a mí me traten de forzar a casarme con un armenio, por ejemplo, como era la costumbre en la comunidad armenia cuando yo crecía en Argentina, muchas veces la gente se rebela. O un chico que fue a una escuela católica y decide después que no quiere saber nada con la iglesia. Y así un millón de casos, donde a pesar de los intentos de adoctrinamiento, muchas veces esos intentos terminan siendo contraproducentes, generan lo opuesto de lo que hubieran querido. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante, en lugar de asumir que el adoctrinamiento funciona y que es la mejor manera de mantener el status quo, inclusive para quien quiere mantener el status quo, hace falta investigar si la manera de promover esa aceptación del status quo es efectivamente tratando de imponer una creencia o si una educación que promueve pensamiento crítico para toda la sociedad va a llevar a que toda la sociedad, con tu mismo nivel de pensamiento crítico, concluya de la misma manera que vos concluís que está bueno respetar las leyes, que por su cuenta también concluya que en el grueso de los casos está bueno respetar las leyes. Es una pregunta empírica. La planteamos muchas veces como una pregunta normativa, pero creo que también hay una cuestión empírica de cuál sería el efecto a nivel estabilidad política, a nivel crimen, a nivel desorden social, etcétera, etcétera, de una educación que realmente ponga mucho más énfasis en el pensamiento crítico. Este miedo que le tenemos a ese tipo de educación, ¿está fundamentado o es simplemente un miedo? Termino con eso. Súper. Oye, muchas gracias. Los investigadores que están metidos, los invito a visitar la página de Agustina también, que tiene, comparte un montón de datos. Así que si puede haber algo ahí para la investigación. Muchas gracias, Agustina. Muchas Por gracias. supuesto. Y nos vemos para la otra. Chao, que estés Muchísimas bien. gracias. Chao. Chao.